¿Ya? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo por eso decía. Qué rápido amaneció. Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes. Mi nombre es Medellín Iglesias Maciel y trabajo en este tan prestigiado llamado centro, llamado Canash, un lugar de esperanza, además de ser catedrático de la Universidad del Atlántico. Canash es un centro o clínica de formación integral dedicado al cuidado holístico de las personas, es decir, cuidamos a las personas de manera integral. El lema es, amamos porque somos amados y liberamos porque somos libres. El nombre es una palabra náhuatl que significa un lugar o momento de esperanza. Nosotros iniciamos en nuestras labores en el año 2009 en la ciudad de Reynosa. Somos un grupo experimentado de varias ciencias del área de humanidades y físico-matemáticas, haciendo un trabajo transversal para unificar ideas y así poder servir mejor a las personas que nos rodean. Dentro del equipo se encuentra la maestra de Ciencias de la Salud San Juanita Alemán Castillo, nutrióloga, la psicóloga Yajaira Contreras Jiménez, psicóloga existencial, muchas gracias. Psicólogo Adrián Iglesias, psicólogo humanista, maestra en Ciencias de Salud Cristel Mejía Luna, ingeniero químico, se dedica a la salud ambiental y a las áreas de investigación. El psicólogo Gibran Gerardo, psicólogo cognitivo-conductual. El psicólogo ingeniero Sergio Antonio Morales Bustos, psicólogo transpersonal y de ciencias alternativas. Y el presbítero y psicólogo Marco Antonio Mesa Flores, psicólogo gestáltico junguiano, especializado en parejas y director del centro Canash. Tenemos la validez oficial de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y estamos por obtener conocer. Desde el año del 2009 hemos dado psicodiálogos. Hoy con la colaboración de UDA tenemos estos eventos en sus instituciones. La charla de hoy se llama El origen de las normas sexuales. En ella hablaremos todas y todos sobre este tema, teniendo en el panel a personas distinguidas en estas áreas. Daré entonces algunos de los datos de currículum de los ponentes que ustedes escucharán el día de hoy. Lo haré por orden de aparición. Primero tenemos a Adrián Iglesias. Estudió la carrera de Psicología en la Universidad Tamaulipeca, se especializa en la terapia humanista, además de haber estudiado Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad México-Americana del Norte, Humana. Actualmente desarrolla una teoría sobre sexo diagnóstico, es terapeuta en Canash y catedrático en la Facultad de Psicología de la UNA. También tenemos al segundo ponente, que es Marco Antonio Mesa Flores. Déjenme respirar para darle su currículum. Presbítero y psicoterapeuta gestáltico junguiano, máster en psicología por la Atlantic International University, licenciado en teología por el Seminario Teológico Presbiteriano de México y licenciado en psicología por la Universidad Tamaulipeca, diplomado en psicología clínica, tanatología, conflictología y sexualidad, mundos juveniles por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Escritor internacional de artículos y libros, entre los que destacan diálogos de pareja para una convivencia mejor. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Se encuentra respuestas. Entre amigos, subiendo juntos al monte, de Canash Editorial. Principios de doctrina, de Hinder. Compilador de Padre de Todos, Padre Nuestro, y ha participado en Dioses Cortos y otros cuentos de la editorial Alja y para Chavos del FAR. Ponente nacional e internacional. Es reconocido como uno de los perfiladores del lenguaje corporal y terapeutas psicogenealógicos de México. Ha sido catedrático en varias universidades privadas de la ciudad de Reynosa. Actualmente estudia la carrera de Desarrollo Comunitario en la ESASH. Es pastor en la Iglesia Emergente Canash, director y fundador del Centro de Formación Integral Canash, un lugar de esperanza. Catedrático de la Facultad de Psicología de la UDA. Formador de instructores y investigador de áreas de la salud y simbólogo. Está autorizado para impartir, tranquilos, todavía no termino. Está autorizado para impartir más de 100 cursos como son teóricos de la personalidad, teorías de la personalidad, perfiles, psicodinámica de grupos, psicología clínica, diagnóstico clínico, entrevista clínica, teoterapia, psicogenealogía, psicoterapia de salud y de enfermedad, tanatología, entre otros.
Y ahora sí, vamos a dar inicio a tan esperado tema, empezando por Adrián. Ok, muchas gracias por asistir. Primero que nada, para los que todavía no me conocen, yo soy Adrián Iglesias, psicólogo clínico. Para los que ya me conocen, muchas gracias, mucho gusto de verlos aquí. Muchas gracias por acompañarlos, por tomarse un tiempo cuando yo sé que ahorita podrían estar viendo la tele o haciendo, teniendo sexo en su casa. Pero muchas gracias por tomarse el tiempo. Nos da mucho gusto que estén aquí y ver que tienen interés por todos estos temas. Déjenme hablarles un poco de lo que pensamos en Canash antes de empezar de lleno el tema. En Canash creemos firmemente que todas las personas tienen un gran número de potencialidades dentro de sí. Y creemos que todos tenemos derecho a vivir una vida plena y satisfactoria y realmente feliz, ¿no? Así que la manera en que nosotros contribuimos a este propósito es por medio de concientizar a las personas y a los profesionales que se dedican a tratar con ellas, a que esto se puede dar a través del autoconocimiento y la toma de conciencia. Nosotros lo hacemos por medio, ahora que estamos trabajando y colaborando con la UDA, por medio de las clases que damos, de talleres, conferencias y sobre todo en la terapia, ¿no?, que tenemos en la clínica. Y todo eso lo hacemos pues con ese propósito y con esa creencia principalmente. Otro de los puntos que quiero tocar antes de empezar es invitarlos a NEPSI. Yo sé que muchos de aquí ya están inscritos, pero para los que no, déjenme más o menos platicarles cuál es el propósito esencial de NEPSI. ¿Ustedes sabían que más del 75% de los egresados a nivel profesional, cuando acaban la carrera, dicen saber poco o nada de su carrera? Y ha notado que hay muchísimos temas muy relevantes, y más en esta época que es de información y de constante cambio, y hay muchísimos temas que jamás van a ver en el sistema escolar, ¿no? Y que es difícil muchas veces investigarlos por tu cuenta si ni siquiera sabes que se dan, ¿no?, y que se están dando. Entonces con ese propósito hemos creado NEPSI, para tocar temas relevantes de actualidad con personas experimentadas y con experiencia en los temas, para aportar tanto a la formación académica de ustedes como profesionales, como a la sociedad, saliendo de ahí profesionales y personas más capacitadas para tratar los temas actuales, y también a los talleres. Al momento de ser prácticos y vivenciales, el mismo taller te ayuda a superar o a empezar a superar ciertas cosas, ¿no? Entonces, por eso su participación es muy importante para nosotros. Así que los queremos invitar a cualquiera que esté interesado, al final de la charla, al final de la dinámica, a adquirir su boleto. Se pueden acercar con Yajaira, con Medio, con cualquiera del grupo, o aquí mismo en la universidad. Dice Marco que el que junte 7 va gratis, ¿no? Y pues eso es todo acerca de NEPSI. Ok, vamos a empezar. Ahora sí, vamos a hablar de sexo, ¿no?, a lo que vinimos. Ok, quiero empezar con ciertas definiciones que por lo regular confundimos o tomamos como sinónimos las personas, ¿no? Antes quiero aclarar que lo que se diga aquí no son verdades absolutas, ¿no? Toda la información que tenemos aquí es sacado de historiadores, de estudios antropológicos y demás, de las diferentes culturas que han existido a lo largo de la humanidad, y de las cuales, por medio de su registro, de su arte, de sus pinturas, de todo eso, han dejado ciertos legados de cómo fue y de por qué fue y para qué su vida, y su vida sexual específicamente. Esto no quiere decir que sea exactamente así, sino que nos da una idea, nos da cierto panorama a ver cómo vivían ellos la sexualidad desde otro tipo de creencias y de otro punto de vista. Y como decimos, siempre estamos siendo, nunca estamos hechos, ¿no? Todo esto va cambiando, y lo que se diga hoy puede ya no ser verdad mañana, ¿no? Así que les pido que tengan la mente abierta a las posibilidades y que cada quien saque sus propias conclusiones de lo que se diga. Entonces, ¿alguien sabe qué es sexo? ¿No? Ok, sexo.
principalmente viene de la palabra sexare, que es el mismo origen de la palabra sección, ¿no? Sexo significa, desde un punto de vista etimológico, separar o clasificar, ¿no? En este caso, pues separar lo masculino de lo femenino, ¿no? Se podría determinar como la diferencia orgánica entre la hembra y el macho de cualquier especie. Después, ¿qué es sexualidad? La sexualidad es la relación que se practica con la pareja, cualquiera que ésta sea, y tiene que ver con el estudio de la genitalidad y la reproducción. La sensualidad, ¿qué es la sensualidad? La sensualidad se trata del despertar de los sentidos a través de las sensaciones. Y el erotismo, que es la parte padre de todo esto, es el arte de dar y recibir placer. Ese es el erotismo, ¿no? La sexualidad tiene como fin la reproducción. La sexualidad, su fin real es la reproducción. Cuando entra en juego el erotismo, el fin cambia. El fin ya no es la reproducción. El fin es dar y recibir placer. ¿Ok? Si tienen alguna duda, pregunta durante la plática, pueden levantar su mano y preguntar, ¿no? Con confianza. Ok, vamos a empezar con qué es la moral. Obviamente las normas sexuales parten desde la moral de un cierto contexto o una cierta sociedad. La moral es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad, que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien y lo que está mal. ¿Ok? Entonces, la moral es un sistema de valores o un intento de organización social para ponernos de acuerdo en qué vamos a pensar como grupo, para darnos parámetros, para guiarnos en cómo debemos comportarnos a partir del beneficio del grupo social en donde estamos principalmente. Y viene una cuestión muy padre para mí, que dice que la moral es un producto biológico o cultural. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cultural? ¿Creen que lo cultural y lo biológico se relacionan de algún modo o son cosas aisladas? Yo pienso que es ambas partes, Adrián, porque también en lo biológico los padres dejan en nosotros algo en la cabeza genética y cultural, pues obvio. Por eso pienso que es de ambos lados. Claro. Bueno, muchas gracias, Roberto. Obviamente hay ciertos estudios que nos indican que el ser humano ya viene con cierta carga moral o cierto sentido de lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Pues ya desde que naces, como innato. Pero también es innegable que la cultura influye de una manera muy grande en el cómo te comportas y de lo que consideras que es correcto o lo que consideras que no y por qué. Aunque muchas veces eso casi la mayoría de la gente no sabe, ¿no? La mayoría de la gente le dices ¿por qué está bien o por qué está mal? Y te dicen pues porque siempre ha sido así, ¿no? Siempre se han dicho eso, entonces por eso está bien o por eso está mal. Muchas veces sin preguntarte si de verdad está bien o está mal para ti, ¿no? Las normas, como las leyes y todos los intentos de ponernos de acuerdo y organizarnos, parten de una necesidad, ¿sí? Parten de una necesidad de convivencia o una necesidad como grupo en el cual nos ponemos de acuerdo y nos ponemos a platicar para ver cómo vamos a resolver o a satisfacer esa necesidad. Pero como bien dice Roberta, hay teorías como la del inconsciente colectivo de Jung e incluso la teoría de Darwin que nos dicen que todo rasgo que permita a un organismo sobrevivir y reproducirse es heredado a la siguiente generación. Esto viene eso lo decía Darwin desde hace mucho tiempo, ¿no? Y parece que todavía no nos cae muy bien el 20. Muchas veces pensamos que es biológico, pues ya así es, ¿no? O es cultural. Lo que no acabamos de entender a veces es que lo cultural influye en cómo va a ser lo biológico mañana. ¿Sí? Cualquier rasgo que permita a un organismo
sobrevivir y reproducirse es heredado a la siguiente generación. O sea que si tu mecanismo para reproducirte y sobrevivir es el miedo, ¿qué vas a pasar a la siguiente generación? Miedo, es la agresividad, es la represión. Pero sería la segunda o la tercera generación. Obviamente es un proceso paulatino. Obviamente no, si yo me comporto de cierta manera, mi hijo se va a empezar, sino que va evolucionando poco a poco, ¿no? De hecho, la evolución tiene como definición dejar atrás una etapa para tomar otra. Entonces, es poco a poco. Entonces, tenemos que la moral es un intento de organización social, ¿no? En la antigüedad, los primeros seres humanos se dieron cuenta que las personas que se juntaban en equipo tenían mucho más probabilidades de sobrevivir. Entonces eso da origen a muchas cosas, ¿no? Da origen al hecho de que seamos gregarios, por ejemplo, ¿no? Porque biológicamente tenemos la concepción de que estando solos es mucho más difícil que podamos sobrevivir a que si estamos en equipo. De ahí que muchas personas, pues, bueno, además de los factores culturales actuales, que le tengan miedo a la soledad, que no se sientan a gustos o que desarrollen cierta codependencia de forma natural, ¿no? Entonces, para poder vivir en equipo o vivir en grupo, se empezaron a poner normas, las cuales valoraban muchas veces la sociedad antes que la individualidad de las personas. ¿Por qué? Porque esa era la manera en que iba a sobrevivir el grupo. Entonces, a pesar de ello, vemos que muy comúnmente las personas van contra la moral, ¿no? Muy comúnmente las personas hacen cosas que se consideran no correctas o no bien vistas dentro de la sociedad, pero eso ya es un tema además de costo-beneficio que otra cosa. Y otro de los sentidos de la moral es que la humanidad, de forma natural, de forma inherente del ser humano, hay crueldad en el ser humano. Pero al momento de que hay crueldad y estamos viviendo en grupo, la crueldad no es algo factible para la supervivencia del grupo, no es algo benéfico. Entonces, la crueldad solo está justificada cuando se rompen ciertas reglas. No solo se te permite ser cruel cuando está justificado. Cuando alguien hizo algo malo, ahí sí se puede hacer todo lo cruel que quieras, ¿no? De ahí vemos muy bien los linchamientos, los juicios públicos que se hacían en la antigüedad, la horca, donde toda esa represión de crueldad que tenía la gente, normalmente aprovechaba el momento de que alguien hizo algo malo para irsele encima y ahí sacar todo lo que trae, ¿no? Que incluso lo hacemos todos muy comúnmente en la actualidad, ¿no? Cuando alguien hace algo mal o que va en contra de las reglas que consideramos nosotros buenas o malas, todo el mundo lo señala y todo el mundo se siente juez y todo el mundo piensa que ellos tienen la respuesta, ¿no? Incluso, por ejemplo, la palabra tolerancia, que muchos consideramos un valor. Yo tengo un cierto conflicto con la tolerancia, o sea, como que tú quién eres para tolerarme, ¿no? Exactamente, o sea, como que si tú eres wow y yo soy poca cosa y tú en tu magnanimidad me toleras. Pero entonces, si dejáramos fuera el valor de la tolerancia, digamos que en la etapa de niño, ya sería como que abrir una puerta a ser intolerante. Es que el chiste es entender que no tenemos que tolerar nada, o sea, no, exactamente, o sea, algo que no te guste simplemente es, no tienes tú por qué tomar el papel de juez y decir, ok, te voy a dar permiso de que seas así. O sea, ¿quiénes somos para hacer eso? Eso es a lo que voy. Pero entonces ya estaremos fuera de las reglas sociales. El chiste es que si aprendiéramos a convivir y aceptarnos, la tolerancia sería innecesaria. La tolerancia sería innecesaria si aprendemos a convivir de una forma de aceptarnos de lo que somos. ¿Qué sería la idea? Claro. Ok, la sexualidad humana pues siempre ha tenido ciertas normas y ciertos modo de verse como posesión, ¿no? El primer dato que tenemos de la sexualidad humana o de las normas y transgresión de las normas sexuales es una tumba que data de hace 23.000 años en Europa, en la cual se hallan 3 cuerpos.
3 cuerpos que fueron enterrados de un modo muy especial. Estaban 2 hombres, de uno de cada lado, y una mujer en el centro. Entonces el hombre del lado izquierdo estaba acomodado de lado, viendo hacia la mujer, con la mano en el centro del pubis de la mujer y con una estaca de madera clavada en los genitales. La mujer tenía una punta de lanza apuntando hacia sus genitales, y el hombre del otro lado estaba acostado boca abajo y estaba con los brazos entrelazados con la mujer. Entonces se piensa que ellos transgredieron alguna norma sexual y por eso los ejecutaron y los enterraron de esa forma. Además que tenían otras cosas como ocre, que tenían otros significados en lo anterior, ¿no? Después tenemos que en Cataluyuc, en el año 8000 a.C., que se supone es la primera ciudad del mundo, que fue donde se empezó a regular el espacio, donde se empezó a regular la convivencia, donde se empezó a regular cómo vivir en grupo, empieza todo este tipo de normatividad, ¿no? Con el sedentarismo, con la agricultura, con la ganadería, con la domesticación de animales, empieza el sedentarismo y también empieza la propiedad privada. Cuando los hombres empiezan a poseer tierras, empiezan a poseer campos, empiezan a poseer animales, empiezan a poseer todo ese tipo de cosas, entonces ahí el papel de la mujer pasa de ser un ciudadano o una persona dentro del grupo a ser propiedad del hombre, que era el que por lo regular regulaba, sembraba y hacía esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de poseer a alguien oficialmente? El matrimonio, exactamente. Entonces es el matrimonio. Entonces las personas empiezan a casarse y con eso tomar como posesión a la mujer. Entonces pasa de ser un ciudadano, de ser una persona igual, a ser una posesión del hombre. Entonces, el adulterio, ¿qué es? El adulterio es meterse con la posesión de otro hombre. Es como si tú agarras mi carro sin permiso. Ese es el problema en realidad. No tanto el que tengas o no relaciones sexuales, sino que tengas o te metas con algo mío, porque es mío. Entonces, como yo no te doy permiso de tomarlo o de usarlo, entonces ahí es donde se genera el problema. El adulterio y muchas de las cosas sexuales, o de lo que hoy conocemos como normas sexuales, en realidad poco tienen que ver con el sexo en sí. El sexo, antes, como al momento de no haber estas reglas, al momento de estarse creando, se veía como parte de la vida diaria, ¿no? Como algo cotidiano, como algo que era. El problema no era el sexo en ese entonces, ¿no? El problema era que tú te metieras o tuvieras algo mío, ¿sí? Les digo, como si agarraran mi carro, como dicen, ¿no? Mi bicicleta. Entonces, así empieza lo que es el adulterio. Hay escritos que relatan, por ejemplo, que en aquel tiempo la perforación en la nariz era un símbolo para identificar a las mujeres adúlteras. ¿Qué? ¿Traes arete? Empiezan a manchar. Ok, de ahí podemos ver, por ejemplo, cómo arquetípicamente podríamos tener este reflejo inconsciente, ¿no? Y por qué en algún tiempo, mucho tiempo, el tener piercings, de cierta manera, era visto era visto como algo malo o como algo de forma que lo tenías que rechazar casi de forma automática. Sí, obviamente, ¿no? Para la mujer. Sí, fueron las que la llevaron mal, de modo. Ok, pero el sexo fuera del matrimonio no estaba prohibido. En Mesopotamia, que era una sociedad patriarcal, obviamente, los maridos podían tener sexo
con quien quisiera, ¿no? O con todas las esposas que quisieran. Podían tener varias esposas, la única condición era que a todas las tenían que tratar igual, ¿sí? En todos los sentidos. Entonces, si tenías relaciones con una, tenías que tener con todas, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, a la semana, tenías que tener con todas. Entonces, incluso se llevaba un registro para ver con cuál, por ejemplo, un rey que tenía 100 esposas, llevaba un registro para ver, ¿con cuál ya? Pero, no, esta no le toca ver. ¿Cuál me falta, ¿no? Del mail. Claro, y entonces ellos por ejemplo, para cuidar a sus esposas o a sus concubinas, que eran las demás mujeres con las que tenían, pero no estaban casados, tenían eunucos para cuidarlas, ¿no? Que eran esclavos castrados, para asegurarse, pues, que no iban a poseer las cosas del rey, por ejemplo, ¿no? Pero el rey tenía un contrato donde por lo menos una vez al año tenía que tener sexo con una sacerdotisa o con alguien que representara a una diosa, que era la diosa, ¿qué? ¿Inanna? Ajá, Inanna, que era la diosa Inanna, ¿no? Y las sacerdotisas eran prostitutas de los templos. Las prostitutas tenían una alta estima en esta sociedad, ¿no? Eran personas de alto rango jerárquico dentro de la sociedad, se les consideraba diosas de la compasión y que hacían una labor social a todos nosotros, ¿no? Entonces el rey tenía la obligación de por lo menos una vez al año tener sexo con ella o con alguna de ellas para asegurar que les iba a ir bien todo el año, ¿no? Para asegurar la abundancia, el éxito en las guerras y todo ese tipo de cosas. No. Quizá al principio. Quizá cuando entraban, ¿no? ¿Eres sacerdotisa? Ok. Depende del dios. Sí, y la cultura. Eso dependía del dios al que la sacerdotisa se adoraba, y entonces, supongamos, Artemisa no tenía esa... Artemisa no tenía esa función. Las sacerdotisas eran prostitutas, pero no son prostitutas de calle, son gente de alcurnia, no se cogen solamente a la gente rica, ¿no? A la gente que puede poseerlas. Pero también estaba Ares tenía sacerdotisas, guerreras, que por lo regular, que eran amazónicas, no eran vírgenes, porque ellas tenían que morir para él, ¿no? Entonces todo depende del dios al que se daban, por así decirlo, las mujeres, porque algunas no se daban, ¿no? Algunas las entregaban y se acabó. Si no estamos preguntando, no, claro que no. Todo es un business, y eso es más que nada con los griegos. Ya. Está re bien, qué bonito hablar. Ok. Pues yo, a diferencia aquí de mi compañero, sexo es todo lo que tiene que ver con los genitales. Y sexualidad tiene que ver con la cosa psicosocial. Sí. Compartir los genitales. La sexualidad tiene que ver con todo lo que tiene que ver con nuestra personalidad. Estamos hablando del sexo biológico, masculino, femenino o intersexual. Género, niño, niña, hombre, mujer, transgénero, bisexuales, homosexuales. La orientación sexual, heteros, homosexuales. La identidad sexual, la imagen corporal, todas las filias eróticas, toda la vida emocional y la vida familiar también, la cultura y la educación, desde el punto de vista mío, claro, ¿no? Como les decía, investiguen, no nos crean. Ahora bien, él hablaba sobre la moral. La moral es algo que se estableció precisamente para poder tener una convivencia mejor, pero la moral, hasta el día de hoy, la establecen los ricos. Porque la sociedad se ve así: ricos, obreros y jodidos. Los obreros y los jodidos no discuten, se acatan y se acabó. La moral
la vez pasada que hablamos de contrato social, les explicaba, la moral tiene que ver con un cuadro desde la filología que quiere decir corral. Y aquí está el tipo bien feliz en su moral. Y los ricos dicen, bueno, para que no se sienta tan mal, vamos a hacerle la moral más grande. Que no tiene que ver con el etos, que es precisamente a lo mejor lo que nosotros queremos establecer. Una sexualidad abierta desde el momento en que tú te haces libre y te haces responsable, porque esa es la libertad, la capacidad de hacerte responsable de lo que haces. Adrián hablaba sobre el bien y el mal. Desde óptica mía, no se hereda eso. Eso tiene que ver con la sociedad en turno. ¿Qué es bueno y qué es malo? Nietzsche decía que el bien y el mal no existen. Son constructos sociales. ¿Qué es bueno? En todo caso, todos los que estamos aquí somos malos porque andamos vestidos, tendríamos que desnudarnos. Porque la ropa es el mal. Pero es una cosa moral. ¿Qué es el bien y el mal entonces? Son constructos. También desde la óptica mía, el miedo no es heredado. El miedo no es parte de nosotros. Ustedes nunca van a encontrar a un niño que tenga miedo. El miedo se lo enseñamos. Si tú ves a un niño y le pones una cobra, el niño va a querer agarrarla. No, por más que le digas que va a morder, bueno, sí, te va a morder, él quiere curiosear. Cuando lo muerdes, cuando se asusta, pero no le tiene miedo. Claro, son ópticas mías, ¿no? Y de otros pensadores. Difiero un poquito contigo. Qué bueno, me da gusto. Estás desde la perspectiva oriental. Yo sé tu tendencia a leer mucho acerca del bien y del mal. Comparto contigo esa opinión, pero sí hay en las descargas políticas de los padres ciertas tendencias, o si no, Jung se equivocó. Bueno, yo nunca hablo de eso. Yo jamás hablo de que el miedo Bueno, no hablamos específicamente del miedo. Cuando hablamos de los arquetipos hablamos de otro tipo de cosas. Cuando hablamos de las simbologías hablamos de otro tipo de cosas. Pero hablar de que el miedo es biológico es complicado. Es que depende de cómo lo veas, porque hay teóricos que dicen que nacemos con dos cosas, ¿no? Con miedo, desde el miedo y desde el amor, ¿no? Y que, por ejemplo, los reflejos que tienen los niños al nacer, como el palmar, el parpadeo, que vienen a partir del miedo, ¿no? Al momento de que sientes que te caes o algo así, es a partir del miedo. Pero hay otros que dicen que no, ¿no? O sea, y eso depende. Tú lees a adulto y otro te va a decir que parpadear, que hacer todo eso, tiene que ver con el que el niño es feliz, no tiene que ver con el miedo. No lo terminé de leer, que fue mi computador. Entonces sí, es cierto, digo, esa es la idea, decíamos, platicábamos con Adrián mientras estábamos haciendo esto, ojalá hubiera alguien que nos debatiera. Mucha gente se invita pero no quieren venir, ¿no? Para que llegue la contraparte, ¿no? Las normas sexuales se fueron dando por una necesidad. Sí, nosotros somos, porque somos de una cultura americana. América no es Estados Unidos. Sí, América abarca Alaska, Chile, todo eso. Y bueno, al ser occidentales, tenemos en su gran tendencia una cultura completamente católica romana o protestante, es decir, cristiana, y estamos jodidos. El cristianismo es una de las cosas más aberrantes que existe, a pesar de que es un ministro. Yo sé que es una cosa horrible porque no se interpreta bien el texto. Y hay muchas cosas dentro del texto bien interesantes que yo pensé que iba a tocar Adrián, pero me imagino que lo va a tocar más adelante, ¿no? ¿Sí? Partimos que en Oriente y en Occidente son dos cosas bien diferentes el asunto sexual. Si alguno de ustedes por curiosidad ha leído la escritura, la Biblia, hay un libro bien interesante que se llama El Cantar de los Cantares, que es una poesía erótica. Es una poesía erótica. Lo interesante de este libro
Es que me voy a parar porque estuve sentado en terapia todo el día. Sí, ya no voy a quitar esto porque no te puedo. Desde la cultura en que se escribe el Cantar de los Cantares. Se están quejando en streaming porque no te ven. Que no me vean porque no quiere ver. El Cantar de los Cantares es una poesía erótica. La iglesia contemporánea ha dicho que es la poesía de Dios y la iglesia. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con Jesucristo, nada. No, es una negra, porque es una negra la que le está hablando en este caso Salomón, y le dice todo lo que le va a chupar y todo lo que le va a hacer y todo lo que se va a meter. Y Salomón le responde. Porque en Oriente no había ningún problema. Hay una regla en Oriente que decía que si dos personas hacían una llama, dejáramos que la llama se encendiera y se hiciera una hoguera. No importaba si se iban a quedar juntos o no. Vivir en el momento. Con las reglas sociales se establece que la mujer es propiedad del hombre. Los 10 mandamientos. ¿Alguno de ustedes ha tenido la curiosidad de leer los 10 mandamientos? ¿Sí? ¿Te acuerdas que dice uno de los mandamientos, si no me recuerdo es el 9? No desearás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su buey, ni su hortaliza, ni nada. Eso dice, es parte de las propiedades de la mujer. El adulterio, como decía el compañero. Perdón, Marco, que te interrumpa, pero no aplica para nosotras. O sea, yo sí puedo desear al hombre de mi compañera. Tú no tienes, estoy hablando desde la cultura antigua. Tú no tienes valor. Eres un objeto, eres mujer. Y por ser mujer no tienes ningún valor. Sí puedo desearlo. Sí, pero no puedes hacer nada. Eso es en algunas culturas, que quede claro. Hay culturas como la babilónica donde la mujer tenía mucho voz y voto. En la cultura griega, de algunas partes como los espartanos, la mujer tenía poder. ¿Sí? En Roma, las mujeres habían por estatus, aunque se le veía como una ciudadano de segunda clase, pero hay ciudadanos de segunda clase de alcurnia también, ¿no? O sea, porque había mujeres que tenían más poder que hombres. Las matronas tenían mucho poder. En la escritura, yo me voy a enfocar mucho al asunto de las normas sociales. Aquí en América están pero muy marcadas por la cultura romana, católica, romana y protestante, ¿no? Entre los protestantes me meto todos los evangélicos y pentecostales, ¿no? La cultura romana tenía las matronas. Y tú lees el texto y Lidia, la vendedora de púrpura, no era cualquier mujer. Era una mujer que tenía mucho poder. Sí, pero tú lees a Pablo que dice, vayan y exalta a Lidia. Y tú lees a Juan y dice, esa bruja Belsabé, no le hagan caso, ¿no? Jezabel le dice, no le hagan caso, es de lo peor esa mujer, ¿no? Porque tenían dos conceptos diferentes de la ciudadanía romana. Las normas sexuales se dieron precisamente para poder establecer hasta aquí, no puedes pasarte. Pero, como dice Adrián, hubo un problema, o hay un problema. Casi todas las normas sexuales no se refieren al sexo. ¿Alguno de ustedes ha leído alguno de los libros de las prohibiciones sexuales? ¿O los psicólogos han leído alguna vez sus DSMs y las babosadas que dicen sobre las patologías? Pues nada más leyeron 50 sombras de Grey y pensaron que era lo más sexoso que existía, ¿no? Si Grey es bien inocente, pobre muchacho. Las comunidades como pueblos necesitaban a fuerzas las reglas morales, porque una sociedad solamente se hace sociedad cuando hay reglas. No estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo lo que sucede en una sociedad. Ningún pueblo es pueblo hasta que no existe una regla. Los judíos no fueron judíos hasta que Moisés dijo que Dios escribió con su dedo
las tablas. Antes no. Antes eran gente que salió de Egipto y se acabó. Hasta que empiezan las reglas, se conocen las comunidades. Antes no. Ok, chicos, yo los invito a seguir participando. Recuerden que estamos en un diálogo, podemos hablar, saber es libre, ¿no? Dejen su contrato social ahorita a un lado y hablemos, ¿no? Vamos a seguir escuchando al psicólogo Adrián con la segunda parte. Perdón. Rapidito, pasé una hojita para que anotaran los temas que les gustaría ver próximamente. ¿Alguien faltó de anotarse aquí? ¿De anotar algún tema que les gustaría ver en los próximos diálogos? ¿Nadie? Igual pueden sugerirnos por inbox después, que ahorita no se les ocurre ninguno. Ok, ahora sí, continuamos. ¿Puedo hacer una pregunta? Me responde, de algo que tú dijiste, por favor, es que decías que la mujer, me respondiste de que la mujer no contaba, o sea, ella no podía hablar ni decidir ni nada. Uno como mujer en este estatus así de denigrada que lo tenían, no podía uno negarse si el otro quería con uno y que no uno casara. O sea, uno tenía que ceder porque sí. Hasta ese grado no teníamos ni uno ni otro. Sí, es interesante. Si tú lo has leído, te digo, yo estoy hablando sobre, desde ya concepto ya de acá, más cercano, ¿no? Que es el cristianismo. Si te acuerdas de la mujer adúltera, que hablan los textos canónicos, y llevaron a la mujer y el hombre, digo, no estaba adulterando sola, y la encontraron en el acto ¿con quién? ¿Se estaba masturbando sola o qué rollo? El hombre desapareció, porque a quien tenían que matar era a la mujer, también al hombre. Se supone que la ley decía que al hombre, pero bueno, a lo mejor se arreglaba con 2, 3 denarios y ya se acabó todo el asunto, ¿no? La mujer era muy denigrada. Se da el acta de divorcio, pero los hombres no le daban. Eran tan estúpidas las leyes que si, por el simple hecho de que se te quemara la sopa, me divorciaba de ti y no te daban acta de divorcio, porque si yo te doy acta de divorcio, tengo que pagarte tu dote, tengo que regresarte tu dote y a mí no me conviene porque es dinero. Y entonces, ¿qué hacían? Dejaban a la mujer allá, ahí se va. Por eso el libro de Ruth, que es un libro muy interesante, rompe todos los esquemas. Es una mujer extranjera, que es mal para los judíos, es una mujer extranjera, es una mujer sola y es una mujer que se queda con su suegra. Y bien interesante, si tú lo lees en hebreo, gracias a Dios uno sabe hebreo. Pero bueno, eso es antes, ¿no? Ahora gracias a Dios es diferente. Si tú lo lees desde el hebreo, es bien interesante el cuento, porque Ruth quiere decir amiga, y Orfa, que es la otra nuera, quiere decir la que se va, la que no es amiga. Entonces, es así como una cachetada de parte de los escritores, decir, bueno, no importa si eres extranjera, si eres mujer y si estás sola, porque Dios te va a seguir bendiciendo. Esa es la idea del cuento de Ruth, ¿no? Porque no que existió y nada, no vamos a meter en cosas teológicas, nada más. Entonces, si tú te metes, ahorita a lo mejor él va a hablar sobre el asunto de la creación, no sé, yo también voy a hablar sobre ese asunto, que es bien interesante cómo se distorsionan las reglas morales porque la gente no lee. Y dentro de los cánones eclesiales vas a encontrar muchos payasos vestidos de sacerdotes o de pastores que jamás en su vida se han sentado a leer el texto original, al grado que el día de hoy siguen peleando por el asunto de la homosexualidad cuando es una succionada, nada tiene que ver. La homosexualidad fue una palabra que se inventó en 1885 con un psicólogo. Antes no se pensaba en eso. Y bueno, explicarle eso a ese tipo de personas que nunca leen es complicado. Y ese tipo de personas que nunca leen son por lo regular líderes de cientos de personas que tampoco van a leer y así lo transmiten. A lo mejor es la estupidez y se pasa, ¿no? Hay que quizás nos vemos cosas como que en la antigüedad la mujer no tenía derecho, no hay que irnos tan lejos, hace algunos años todavía no los tenía. 50 años. ¿Cuál es el prototipo, por ejemplo, de la sirvienta mexicana, ¿no? Que venía del pueblo y que el patrón la buscaba para tener relaciones? ¿Y qué hacía ella? ¿Se negaba? No. ¿Qué hacía? Tenía que ceder. Pues no hacía nada más se quedaba así como que, pues, ¿qué chingados hago, no? O sea, pues él es el patrón, él es el dueño.
Entonces ella no tiene derecho a opinar, no tiene derecho a decir si quiere, si no quiere. Ella es una cosa que está ahí para cuando el dueño quiera usarla, usarla. Adrián, ¿por qué tan lejos? Todavía en partes de Veracruz, de Oaxaca. De Reynosa, Claro, mi o vida. sea, Bueno, compras mujeres. Claro, es a lo que voy, ¿no? Quizá de repente algunas personas decimos, no, en aquellos años era tan así. Hay veces que en algunos lugares sigue siendo así, ¿no? Oaxaca. Y es una de las cosas, por la cual hacemos esto, ¿no? Darnos cuenta dónde surgieron, por qué surgieron, para qué surgieron, y darnos cuenta que esas necesidades hoy en día son obsoletas. Son totalmente obsoletas y no es necesario seguir viviendo en reglas o normas para las cuales la finalidad ya no existe. ¿Sí me doy a entender más o menos? Ok, le seguimos entonces, ¿no? Ahorita, como que todas esas cosas con las cuales tienen dudas van a ir saliendo aquí conforme vayamos avanzando en el tema. En Grecia era un paraíso sexual hasta cierto punto, ¿no? En Grecia los matrimonios eran arreglos económicos, ¿no? Como en la mayoría de las culturas, y como siguen siendo, ¿no? Hasta hoy, ¿no? Decía un amigo, dice, sí, es cierto, güey, yo me casé por el crédito de Infonavit, ¿no? Sí, ¿no? Yo sí conozco a 2 o 3 personas que se quedan casados por eso, ¿no? Entonces, siguen siendo, o sea, de hecho, o sea, ¿qué es el acta de matrimonio? Es un contrato. O sea, es un contrato, es un negocio, es una sociedad que se va a hacer. O como decía él de los ricos, ¿no? Que son los que ponen las reglas. O sea, yo, papá rico, quiero novio rico para la hija, y si no, pues está mal visto. Exactamente, ¿no? Hoy día hay sociedades como, si no mal recuerdo, Argentina, que tienen contratos nupciales por 3, 5 y 10 años, ¿no? Yo me caso contigo y es abierto, ¿no? O sea, yo me caso contigo y en el contrato, sí, no, y en el contrato puedo decir si puedo tener más parejas sexuales, si te quieres enterar que las tengo o no te quieres enterar que las tengo. Todos hacen un contrato, sí, son cláusulas. Son sociedades un poquito más abiertas o más libertinas, dirían los cristianos, pecadores. Y hay que ver, ¿no? Porque inclusive en la mayoría de las sociedades actualmente hay contratos prenupciales, ¿no? Donde se especifica ciertas características o ciertas cosas que tú impones como prioridades, que si no se cumplen, en dado caso se puede disolver el contrato, ¿no? Bueno, yo me acuerdo en un contrato de un artista, decía que tenía que tener sexo por lo menos 3, 4 veces a la semana, si no, se podía divorciar si quería, por ejemplo. Y sí, como dices, ¿no? Los matrimonios eran arreglos económicos para asegurar líneas de sangre, en lo que decías con los ricos, que eran los reyes, las personas de la nobleza, y las herencias, ¿no? Para arreglar quiénes se iban a quedar con todo lo que ya tenemos, ¿no? Que también proviene de lo que decíamos hace rato, de la propiedad privada. Y en Grecia las relaciones homosexuales no eran criticadas de ningún modo. El ideal de belleza en Grecia era masculino. Si se dan cuenta, los dioses y las estatuas y todo de esa época de Grecia, todo era masculino, ¿no? Entonces un hombre bien formado se decía, no, pues estoy como dios griego. Bueno, en realidad surge de los persas, con Jerjes. Jerjes fue uno de los que más creía a Dios. Es más, en una de las películas que salió ahora de los espartanos, Jerjes es así como que bien divo, ¿no? Bueno, en realidad así se creían los persas, ¿no? Sí, bueno, es que las comunidades mundiales son sincréticas, roban. Si tú crees que nosotros, la moda que tú traes viene de Estados Unidos, no, viene de Tokio. Los de Estados Unidos le roban las cosas a los de Tokio y ellos son los que imponen la moda, ahorita. Ayer fue Francia, Italia. Algún día a lo mejor todo el mundo se va a querer vestir de charro, no sé. Las sociedades son sincréticas. Ellos tomaron la idea de la belleza persa y nada más lo único que hicieron fue matizarla y explotarla. Aquí con el doctor Pedro. Ok, esto culmina. En Grecia había un ejército elite
que era la banda sagrada de Tebas, ¿sí? Que estaba formada exclusivamente por homosexuales, por parejas homosexuales, y eran el ejército elite del imperio de Grecia, ¿no? Pero tiene su porqué, eran homosexuales. Tiene su porqué, eran homosexuales. Se creía antiguamente que si mandabas a luchar a los amantes, ellos iban a defender entre ellos. Y no iban a dejar, no iban a dejar que mataran a su amante. Aquiles, por eso mata a este Héctor, porque mata a Patroclo, que es su amante, no solamente su primo, es su amante, y por eso se desespera, y bueno, le da una madrina, ¿no? Entonces, cuando Alejandro Magno va a Grecia y derrota a la banda sagrada de Tebas, como lo hemos visto en la mayoría de las guerras, cambian todos los ideales por exactamente lo opuesto a lo que se tenía en un principio, ¿no? Como en la película de 300, ¿no? Que dice que si no se acoplaba, o que si no cedía ante Jerjes, se iba a borrar su nombre por total de la historia, ¿no? Y todo lo que hacían lo iban a hacer exactamente al revés. Eso pasó cuando Alejandro Magno derrota a la banda sagrada de Tebas. Entonces el ideal de belleza en Grecia cambia a ser femenino y se empieza a valorar el estatus de la mujer, por así decirlo, ¿no? Entonces los griegos y los romanos, por ejemplo, los romanos aceptaban la vida y la diversidad sexual como parte de la vida cotidiana. Se podía hablar abiertamente de sexo, y la sexualidad estaba en toda la cultura, ¿no? En el arte, la poesía y todas esas cosas. Los romanos pretendían haber heredado ciertas cosas de los griegos, como las prácticas homosexuales y todo ese tipo de cosas, pero simplemente como para quitarse la responsabilidad de que eran cosas que ellos ya hacían de todas formas, ¿no? El pene era considerado de buena suerte, era más considerado de buena suerte que una pata de conejo, cualquier cosa así, ¿no? De ahí, si han visto las estatuillas donde hay hombres con un pene gigante, ¿no? Y eran símbolos de buena suerte, todo eso, ¿no? Los romanos buscaban y compraban toda clase de compañía sexual. La única forma de meterse en problemas por sexo era si se metían con la esposa o hijos de otro romano. ¿Por qué? Porque eran propiedad de ese otro romano, como ya habíamos dicho, ¿no? El objeto de deseo más común en Grecia eran los jóvenes esclavos varones que trabajaban en las casas de los ricos. Ese era el objeto de deseo más común, todos querían estar con ellos, ¿no? Que además tenían la obligación de hacerlo. Como decían hace rato, las mujeres eran consideradas ciudadanas de segunda clase, pero no se esperaba que fueran sumisas o que no opinaran o que fueran calladas, ¿no? Tenían un valor, pero no tanto como el hombre, pero eso no significaba que no tenían opinión. O sea, eran de todas formas consideradas, pero como de segunda clase. O sea, sí vales, pero no tanto como yo. Las matronas y las mujeres de cierto rango tenían muchos amantes, tenían amantes extramaritales, los cuales su rango se lo permitía. Como ellas tenían un cierto nivel, ellas podían hacerlo, ellas podían tener los amantes que quisieran y no había problema, ¿no? Además, se permitía el divorcio. Y esto lo hacían muy a menudo, simplemente ya no estaban a gusto y se divorciaban. Cuando Augusto empezó en el poder, fue emperador de Roma, se dio cuenta que entre la clase alta de Roma había cada vez más divorcio. Además, como el sexo era tan permitido, las personas tenían sexo homosexual, tenían sexo extramarital, premarital, y lo que sí estaba mal visto era tener hijos fuera del matrimonio. Entonces todos ellos no tenían hijos. Tenían una planta, que no recuerdo su nombre en este momento, que usaban como anticonceptivo y funcionaba tan bien que la planta se extinguió. Se la acabaron de tanto que la usaban, ¿no? Entonces, cuando Augusto entró al poder, se dio cuenta de que la población en edad productiva de Roma estaba menguando. Lo vio como un riesgo y como un peligro para el imperio romano. Entonces juntó a todo el mundo y dijo, ¿qué hacemos, no? ¿Por qué no hay personas en edad productiva? Porque la gente no tiene hijos. ¿Por qué no tiene hijos? Pues porque no se casan. ¿Por qué no se casan? Pues porque pueden hacer el amor todo lo que quieran sin casarse. Entonces, ¿para qué se casan?
Entonces dijo, ok, muy bien, entonces ¿qué hacemos? Pues vamos a poner una ley donde el sexo fuera del matrimonio es delito y el sexo homosexual por no haber reproducción es delito, y el divorcio. Eso viene un poco después, pero desde ahí vemos, por ejemplo, como lo hemos mencionado otras veces, ¿no? Quizá esa generación y la siguiente entendían que el problema no era el sexo, entendían que el problema era que el imperio tenía una necesidad de que las personas tuvieran hijos y se reprodujeran para tener población en edad productiva, la cual sirviera al imperio romano. Pero después ya no entendieron eso. Después solamente sabían que sexo fuera del matrimonio era igual a malo, que sexo homosexual era malo, pero ya no sabían por qué. Ya no sabían que en realidad el sexo nunca fue el problema. El sexo extramarital, premarital o el divorcio nunca fue el problema. El problema es que después de ciertas generaciones se perdió el enfoque y simplemente sabían que cualquiera de esas cosas era igual a delito, por ejemplo. Después de eso, hacia el siglo III, el Imperio Romano se vio amenazado por las invasiones bárbaras y en un acto desesperado el emperador Constantino se alió con la iglesia cristiana. Ahí fue donde se chingó. Esto da origen a un gran cambio y se ve reflejado en la valoración, por ejemplo, de la virginidad de la mujer. Es cuando se le empieza a dar valor a la virginidad de la mujer, y que entre más placeres el hombre abandonara, está más cerca de Dios, ¿no? Me imagino que todos hemos oído eso de que aléjate de las tentaciones de la carne y ve al espíritu. ¿Pero por qué? Las personas, cuando dan rienda suelta a sus pasiones, a sus emociones, a sus sentimientos, normalmente es muy difícil poder controlar a una persona que sigue sus impulsos o sus deseos, ¿no? Lo cual, en mi opinión, la religión ha sido el método de subyugación humana por excelencia, ¿no? Durante toda la vida. La religión siempre se ha usado para tener el control sobre las personas de una u otra forma, y sobre todo infundiendo miedo en las personas, ¿no? Miedo en un Dios castigador, en que te va a hacer al infierno, en que Dios ten temor a Dios, ¿no? Lo que se decía muy comúnmente. Entonces, abandonar todos los placeres de la carne era la forma de acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque así estabas más bajo un control. Al momento de tú dar rienda suelta, te salías del control que ellos intentaban imponer. Entonces, por eso era valorado el hecho de que tú dejaras todo ese tipo de cosas. Muchas gracias. Después, la caída oficial del Imperio Romano tuvo lugar en el año 410 después de Cristo, y entonces San Jerónimo y San Agustín sentaron las bases de la iglesia cristiana y sobre la sexualidad, ¿no? San Agustín dice que fue un joven romano que obtuvo todos los placeres que eso significaba y dejó un registro sobre todas sus ideas. De él salió la posición del misionero y el hecho de que la sexualidad solamente debía hacerse con fines de reproducción. Solamente se debía tener sexo para tener hijos, para ninguna otra cosa, no para placer, no para nada de eso, ¿no? De ahí también la idea de que no está bien, por ejemplo, que las mujeres sientan placer al momento de tener sexo, ¿no? Incluso en algunas culturas se les mutila el clítoris para que no tengan placer, para que no sientan rico, ¿no? Pero supuestamente ahorita hace poco ya salió algo de que eso iba a ser abolida también, esa costumbre, esa... Debe de estar aburrido. De hecho, muchas cosas pues deben de, ¿no? O van a ser. El problema es que la mayoría de la gente pasa cierto tiempo para que puedan asimilar las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando se impuso el celibato en la iglesia, obviamente no se dio el celibato. O sea, no dijeron, ok, desde hoy todos son célibes y ya todo el mundo dejó de tener sexo. No pasó. Todavía no pasa. De hecho, ¿no? No, de hecho. Entonces,
se puede, quizás la ley sea abolida, pero la práctica se va a seguir dando. Porque ya lo trae. Es como esta otra costumbre que hay de que allá en el oriente, pero exactamente no sé en dónde se dirá, que los hombres se casan con niñas de 7, 8, 9 años. Bueno, en los ranchos de aquí también. ¿Sí? Digo, ¿hace cuánto? Por ejemplo, la sociedad muchas veces es algo curioso, ¿no? Porque la sociedad dice, es que ¿cómo puede ser que niñas de 15 años embarazadas? O sea, ¿hace cuánto tiempo todavía a los 12 años ya se casaban? María. Incluso en la actualidad hay niñas embarazadas de sus papás. Claro. De 12 años, 15 Pero ya. a lo que yo voy con esos matrimonios autorizados, en los que los papás les están dando, o sea, que una niña, su cuerpo todavía ni siquiera está terminado de formar, es a lo que yo voy. Aquí a lo mejor en la cultura retrógrada de nosotros, en la falta de educación, no es que lo permitan, sino que dan las cosas por lo mismo, por la falta de educación y por los bajos recursos de las personas. Pero allá, así a vos pocos y todos lo aceptan, es lo permiten así que viven. Hay que ver, hay como bien dice Marco, ¿no? Hay que ver las cosas desde su contexto, ¿sí? A nosotros quizás se nos haga terrible, ¿no? Pero quizás ellos están viendo por el bien de su hija. Ellos lo están haciendo porque es la mejor opción para su hija en ese contexto. Hay una breve historia donde dice que una tigresa fue a cazar a un rebaño de ovejas. Al momento de tirarle la mordida a la oveja, la agarra y se la lleva, pero la tigresa bebé que llevaba se le cayó en el rebaño de ovejas. Entonces, pues las ovejas criaron a esa tigresa, ¿no? Entonces, cuando la tigresa quería rugir, las ovejas, ¿qué le decían? Le decían, no, eso no se hace pe, se hace me. Dijo, sí, pues que a mí me dan ganas así como de hacer otra. No, se hace me. Y entonces, cuando le salían las garras, decían, no, eso no se hace, nosotros comemos zacatito, ¿sí? Hasta que un día encontró un tigre y le dijo, pero si tú eres una tigresa, ruge, saca las garras, y le enseñó todo lo que era, ¿no? El punto de esto es que las ovejas nunca lo hicieron por chingar a la tigresa. Lo hicieron porque la amaban a la tigresa, lo hicieron porque la estaban ayudando a sobrevivir y con los conceptos que ellos tenían de qué era lo bueno para sobrevivir y qué era lo mejor para ella. Entonces, en ciertos lugares, en ciertas culturas, la mejor opción para una niña de 15 años, que quizás está guapa, es vendérsela a alguien para que la saque de ahí. Quizá saliendo de ahí, quizá piensa, ¿no? Saliendo de aquí, a donde sea, le va a ir mejor que si se queda aquí. ¿Me explico? Digo, es difícil entenderlo, ¿no? Porque nosotros lo vemos desde nuestro contexto y desde esta época. Pero si nos situamos en ese contexto, en esa corriente de pensamiento, nos damos cuenta que la gente nunca ha dicho, ¿cómo le hacemos para chingarnos a nosotros solos? Nunca he dicho eso, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que nuestros hijos les vaya la chingada, ¿no? Que hacerlos sufrir lo más que se pueda. Nunca ha pasado eso. Bueno, algunos sí, ¿no? Pero por lo regular no es así, ¿no? Por lo regular lo que hacen, lo hacen porque creen en ese patrón de pensamiento, en esas leyes, en ese contexto, creen que es lo mejor o la mejor opción que tienen. Si no, no lo harían. Bueno, él hablaba de Constantino y de cómo se fue haciendo sincretismo de parte de Roma con el cristianismo. Yo creo que lo peor que le pudo haber pasado al cristianismo se llama Pablo de Tarso, ¿no? Yo creo eso. Algunos me juzgan porque Pablo es uno de los más queridos por la iglesia y uno de los que más textos escribió dentro del Nuevo Testamento. Pero para empezar hay muchas cosas alrededor, ¿no? de Pablo. El asunto de la homosexualidad, como decía él, no se metían con los hombres porque era una forma de humillar. Cuando los pueblos llegaban, hacían batalla, destruían a los otros, porque las guerras no eran por propiedad, era por ver cuál Dios era más poderoso. ¿Sí? Iban, vencían al otro, mi Dios es más poderoso, punto. Y hasta el día con Roma pasó lo mismo. Tito fue y sacó hasta los pilares del templo para buscar a Yahvé. Yahvé no tiene una forma
tal cual, ¿no? Y interesante, si ustedes saben un poco de teología o si se han metido a investigar, Yahvé tiene una esposa, se llama Sera, y tiene un hijo que se llama Baal. Porque Yahvé no es un Dios cristiano, ¿no? Es un Dios beduino. Y así te lo pasaron. Luego llega con San Jerónimo, que fue el que hizo el desmadre en la Biblia, ¿no? El infierno no existe, lo tuvo que poner para que la gente entendiera. Realmente es precisamente para usos y costumbres. El infierno es un lugar mental, punto. Pero como no sabían cómo explicárselo a la gente, digo, bueno, vamos a poner el infierno. Y si ustedes leen el asunto del infierno, es igual al tártaro de los griegos. Hoy día la gente se sigue trastornada porque se va al infierno si siguen de pecadores, ¿no? Me dijeron no existe, pero ya les quité. No hay chamba para Satanás. Satanás eres tú cuando te ves en el espejo. Eso quiere decir adversario. Los hebreos no tenían un concepto del diablo hasta que se conocieron con los persas. Qué extraño. 540 años después de ser comunidad. Y así podría hablar de muchas cosas. Y no dependiendo las normas sociales o sexuales de la iglesia, pero sí entendiendo el contexto histórico en que se dan. San Jerónimo piensa en el asunto de la posición del misionero porque la mujer tiene que estar por debajo del hombre. Hay un mito, si ustedes les digo, soy simbólogo y me encantan los mitos. El mito de Lilith, la primera mujer que se hizo no se llamaba Eva, se llamaba Lilith. ¿Y por qué fue corrida del Edén Lilith? Por eso sí. Porque a Lilith le gustaba subirse arriba del hombre y poseerlo, someterlo. Gloria a Dios, dicen varios de aquí, ¿verdad? ¿A quién tenemos que someter? Y entonces no podía hacer eso. Y entonces, ¿qué pasó? La corren del Edén por querer someter a Adán. Porque la mujer tiene que estar por debajo del hombre, ¿no? Pero San Agustín también decía que cuando Jesús se le acerca a la samaritana y le dice, te voy a dar del agua que te va a dar vida y vida en abundancia, está hablando del semen. Porque no tenía problema, no había tanto prejuicio. Por eso ayer que platicaba con Adrián, bueno, que escribíamos, le decía, lo que pasa es que muchas de las cosas que yo leí del texto viene de gente que también tiene un prejuicio con la iglesia. La iglesia no está tan mal, o sea, la idea era no despilfarrar la vida, porque si no cada quien va a hacer lo que bien le parezca y va a ser un desmadre. Claro. Que todo el mundo tenga límites, porque si no hay límites, ¿cómo van a hacer lo que ellos quieran, no? Y ese es el fin viene de los contextos. Aquí en México, supongamos, uno de los libros que escribí se llama Principios de Doctrina, y les digo, en México estaban sentados los ministros, decían, ¿cómo vamos a hacer para dividir, para que la gente nos identifique, que sepa que nosotros somos protestantes y ellos son católicos? Unos católicos fuman, toman y bailan, nosotros no, y punto. Y se jodió hasta el día de hoy. Tú fumas, tomas o bailas, no eres cristiano, te chingas. ¿Sí? ¿Por qué? Pero porque, como dice él, la primera y a lo mejor la segunda generación sí entendía la regla, pero ya para la tercera era un caos, y para la cuarta era huevo. El temor de Dios, hay que entender el concepto de temor desde Oriente, porque el texto fue escrito en Oriente, no en Occidente. Y cambia cuando tú entiendes el concepto de temor de Dios. Temor es respeto, simple. No es tenerle miedo. Y cambia, porque aquí temor es miedo. Para ellos no tenían miedo a Dios, para nada. Se peleaban con él. Las normas sexuales se dan para no romper los status quo de la sociedad. Porque si no, entonces tú te puedes meter con quien tú quieras, cuando tú quieras. Y esperan. ¿Qué pasa con el otro o la otra si tienes pareja, no? Decía una amiga psicóloga, le dijo a su esposa, y su esposa me habla, mi amiga es ella, no él, ¿no? Así que yo apoyé a mi amiga. Le dijo mi amiga a su esposo, mira cabrón, en esta casa se coge a las 10, estés o no estés. Me habla su esposo y me dice, ay, está loca. Pues llega a las 10, güey, porque... Y si no avisa. Y en esa casa se coge a las 10, ¿esté él o no esté él?
Hay que ver algo. La humanidad tiene una tendencia, la sociedad y casi todo, normalmente están en un papel de oprimidos, después se lucha por la libertad o por alguna causa, se logra esa causa y después se empieza a abusar de esa libertad hasta que llega un momento en que los oprimidos se convierten en opresores de otra cosa. Entonces, por ende, eso entra en crisis y tiene que acabar. Por eso muchas veces cuando empieza la libertad, llega un momento en que entra en una crisis y se sale de control. Al momento de salirse de control, la única forma de regularla es que vuelva a surgir un opresor, a los que antes eran los oprimidos y que ahora están convirtiéndose en opresores, ¿no? Y ese es un ciclo muy común y que vemos en la mayoría de las sociedades, ¿no? Por ejemplo... ¿Qué? La gran mayoría de las sociedades, él decía, la sociedad babilónica que es patriarcal, bueno, hasta el día de hoy todas las sociedades son patriarcales, no existen las sociedades matriarcales, eso es una jalada de pelos, ¿no? Aunque bueno, sé que queremos considerar que México es una sociedad muy matriarcal, pero en realidad son sociedades patriarcales. La única sociedad, podríamos decir, y quién sabe si existió, fue la amazónica, que era completamente matriarcal, donde la mujer era la que tenía la democracia, los hombres que vivían con ellas eran por lo regular castrados y eran sirvientes y les quitaban los ojos para que no las vieran. Ahora, las mujeres me da mucha risa porque dicen, es que yo soy una amazona. Córtate un seno, eso quiere decir amazona. Sin seno. Ah, sí, zona, seno. ¿Por qué? Porque ellas eran muy buenas en el arco, pero el seno les estorbaba, se lo cortaban. Así es. Por eso los griegos precisamente se burlaban de los persas, porque los persas andaban en caballo con arco y decían, pues es que son amazonas, ¿no? Son niñas. La gente no sabe, ¿no? Ay, no, si yo quiero ser la Mujer Maravilla que es amazona y está bien buena, ¿no? No tiene un seno, esa es la realidad de una amazona. ¿Por qué? Porque ellas eran guerreras y no hay democracia más que la de las mujeres. Eso sí es una zona completamente matriarcal, pero los hombres eran esclavos. Solamente se utilizaban para reproducción, para tener... y después se mataban, ¿eh? Se los cogían. Sí, y después cuello, porque no sirven para nada, ¿no? El único que a lo mejor pudo hacerlo es le dicen coloquialmente Hércules, pero no se llama Hércules, no me acuerdo su nombre ahorita. ¿Perdón? Heracles, sí. No, Heracles no. Estaba buscando acá los símbolos, los nombres, no. Bueno, Hércules, que va con la reina de ellas, y ella se enamora de él por su belleza, ¿no? Pero él va por el cinturón que le pertenece a Ares, porque es una de sus pruebas. Pero la idea precisamente es regir para que no haya un caos. La idea de la contemplación espiritual no es sobre el sexo, sino sobre el sexo indiscriminado, con una visión idolátrica. En mi libro de 50 respuestas, cuando yo estaba haciendo, hay 3 formas psicológicamente de tener sexo: hacer el amor, fifar y coger. Y fifar aquí en México no se entiende. Follar. Le tuve que poner follar, y follar no es el término real, ¿sí? Porque follar tiene que ver con la fornicación, y la fornicación tiene que ver con la adoración de ídolos. Era lo que en la Biblia se tachaba, no el sexo, sino que la fiesta era así: yo iba al templo, matábamos a un animalillo para el dios y después hacíamos la fiesta ágape, que era el sexo, todos contra todos, ¿no? Que no había problema por eso. El problema era matar el becerro o la cabra o lo que tú quisieras al dios. La adoración al dios, ese era el problema, no el sexo. Y eso es fornicar. Aquí fue difícil. Fifar es vaciarte en alguien. Eso quiere decir, es el trabajo de un gigolo o de una prostituta, ¿no? Simple. Tú vas, necesitas, mira, coger es así entre cuates, ¿no? Le hablas a tu amiga, estás caliente, o a tu amigo, lo que tú quieras, y dices que está caliente, cogen, sabroso, ella busca el placer tuyo, tú buscas, pues sí, pero no hay nada de vamos a crear algo a futuro. Hacer el amor es crear algo a futuro.
vamos a hacer pareja, vamos a construir esto, se construyen cosas. Fifar es, yo te utilizo como una cubeta de vacío, en el caso de varón, ¿no? Y tú, pues mujer, la utilizas como palo encebado y se acabó. Te importa un bledo, porque la otra vez platicábamos en el grupo de filosofía y decíamos eso, las mujeres creen que el hombre eyacula y tiene un orgasmo. No, siéntense a leer. Y es que hay ideas muy equivocadas, ¿no? Yo llegué a escuchar que, por ejemplo, que ¿por qué el punto G se llamaba punto G? Y una de las teorías de un amigo era que estimulabas el clítoris, la vagina y el ano, y entonces aquí se formaba una G, pues se llamaba punto G, ¿no? Esa era su teoría. Lo impresionante es que, por ejemplo, o sea, no conocemos gran cosa, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres que no tienen punto G, y muchas mujeres no saben eso. Hay muchos otros puntos de placer, ¿no? Está el punto A, el punto U, que la mayoría no saben cuál es, ¿no? No vamos a hablar de eso. Pero ya lo decimos en nuestro... Vayan a ver, y ahí van a explicar muchas cosas. ¿Sigo yo o sigues tú o seguimos ambos? Bueno, Butcher de Ward hizo las penitencias de las que también tú ibas a hablar, y las penitencias están vinculadas en general a ideas ascéticas de modificaciones del cuerpo. No tiene nada que ver con el asunto que es pecado. Es cierto que el cristianismo buscó mucho el asunto de la espiritualidad y la blancura, que es un problema, porque el placer es malo, y hay comunidades todavía hasta el día de hoy que el placer es malo. ¿Sí? En Inglaterra la comida es mala porque la comida inglesa es mala porque la comida no te puede causar placer, por eso tiene que ser fea y sin chiste. Entonces tú vas a Inglaterra y pides comida inglesa y te van a dar comida guacala. Pero si tú pides comida francesa, te van a dar comida francesa que sabe exquisito, porque el problema es de los franceses, ellos son pecadores. Y así es como piensan. Sí, porque el placer es malo. Por eso el trabajo no te tiene que causar placer, te chingas. Pero eso fue cuando se inició, era para poder regir cosas. Hoy es un fin. Y ese es el problema. Entre amigos explico el asunto de ver el velo. Dice el texto: el simple hecho de codiciar a una mujer es pecado. Y la gente piensa, es que si tú dices que rica está, mamacita. No, eso no tiene nada que ver con el codiciar. Las mujeres tenían velo, las mujeres decentes de aquel tiempo tenían velo. El velo tenía 10 cortinas. Codiciar a una mujer es ir a quitar el velo. Eso era una falta de respeto. A eso se refería. Hay que saber usos y costumbres. Y entonces, en este caso, codiciar en este contexto ahorita es acercarme a una mujer y darle su buena rimón, ¿no? Digo, porque yo le veo el rostro. Es bien jalado de los pelos, ¿no? Van a la playa y van en traje de baño, pero no saldrían a la tienda en ropa interior, no mamen. ¿Me explico? ¿Por qué? Bueno, algunos sí. El problema es que, por ejemplo, algunas mujeres están en traje de baño y está bien, no hay problema, hasta fotos se toman y todo el rollo, ¿no? Pero están en ropa interior que a veces les tapa más y ahí sí les da pena. ¿Por qué? Porque es un constructo social que tenemos en la cabeza de las normas. ¿Y en el bikini? Es ropa para exhibirse. Ahora, el celibato se dio porque para que los ministros no tuvieran herederos. No se dio por gusto. Si un sacerdote tenía herederos, los herederos le quitaban las pertenencias a la iglesia. Un día yo comenté, y hasta aquí se murieron algunos pastores, como dije, realmente el contexto dice hasta que la muerte del amor los separe. No es hasta que la muerte los separe. Esa es una jalada de la iglesia que se inventó porque yo podría quedarme con sus propiedades muerto.
Y la iglesia era así. Los dos grandes poderes en el mundo son la iglesia y la cosa política, el Estado. Las ciudades amuralladas, dentro de las ciudades amuralladas había nada más 3 personas importantes, bueno, más bien 3 cosas importantes: el rey, los sacerdotes y los comandantes de la guerra. En las murallas vivían las prostitutas, que eran servicio de los 3. Y fuera de allá vivía el pueblo. A veces cuando yo estoy hablando de eso les digo, por eso cuando Dios dice en el texto sagrado, dice ve y destruye a todo lo que está dentro de las murallas, está hablando de los ricos nada más. A los pobres los dejaba porque los pobres eran importantes. A los pobres con un bolillo los tienes contentos. Y eso se gacho, pero es la neta. Al pueblo pan y circo. Sí, y entonces las reglas se hicieron por eso, no es porque pinche gente no hacía nada, ¿no? Hay un mito donde dice que uno de los papas, que fue el que, las bulas papales son inquebrantables, ya no se pueden romper según, el que hizo que hubiera el celibato, lo hizo porque un día encontró a su esposa en cama con otro, pues digo, él se la pasaba en los deberes del estado religioso y la mujer quería mazapán, ¿no? Y pues no le daban mazapán, pues buscó quien se lo diera. Entonces llegó él, lo vio y dijo, pues desde hoy todos los sacerdotes chingan, no pueden tener esposas, ¿no? ¿Han leído alguna vez las 1001 noches? Lean el cuentito, es muy interesante, bueno, el super cuentito de las 1001 noches. ¿Por qué Sherezada hace las 1001 noches? ¿Por qué le cuenta una historia tras otra, tras otra, tras otra al sultán? ¿Por qué? Porque el sultán se casaba hoy y al otro día mataba a su esposa. Se casaba al siguiente día con otra y él la mataba. Entonces las hijas estaban, los padres estaban quedados sin hijas. ¿Por qué? Porque el sultán encontró a su esposa con un amante. Pues quería mazapán. ¡Ay! Déjame ahí. ¿Sí? La iglesia, sí es cierto, ha sido una de las grandes opresoras. Carlos Marx decía, la religión es el opio del pueblo, pero no por mala onda, porque a veces yo los escucho y digo, ay, pobre gente, nunca ha leído Marx, o nunca ha leído Freud, o nunca ha leído a gente que dice, es que es ateo. No es ateo, está en contra del Dios de la institución, que no es lo mismo. Ellos no tienen problema con el Dios del universo, tienen problema con el Dios de la institución, que es completamente opresor. Hace rato decían que yo soy pastor de una iglesia emergente. Vayan a mi iglesia para que vean cómo es diferente a una iglesia común. Eso es una iglesia emergente. Ahí no hay sermón, ahí todo mundo dialogamos. ¿Por qué? Porque la iglesia no está funcionando. Hoy día ya no funciona. Las reglas son muy opresoras. Y todo tiene que ver con el asunto sexual. De repente escucho, es que Freud era bien sexual. No, Reich era sexual. Lean. ¿Sí? Las normas, desde la óptica de uno o mía, se hicieron precisamente para que el status quo no se rompiera. Por eso. Y gracias a eso, el status quo no se ha roto. Hay sociedades aquí en México, no sé si es en Oaxaca o en Chiapas, hay una ciudad que se llama la ciudad de los putitos. Y tener un homosexual dentro de tu casa es una bendición. Y tener un homosexual como pareja es una bendición para el que es dueño del homosexual y para la esposa. ¿Por qué? Porque él puede cargar los muebles que ella no puede cargar. ¿Sí? Él no menstrua. No anda con sus jaladas de ay, me duele la chingada, ¿no? Eso estoy diciendo lo que piensa la sociedad. Sí, me haces una cara así como que si yo no sé qué se siente, gracias a Dios, ¿no? Pero ese tipo y está bien, en la sociedad se ve bien. Es más, es una bendición tener un putito en casa precisamente por eso. Pero no cualquiera puede tener un putito. Estás jodido, no tienes, hijo, pues digo, no tienes con qué pagar, ¿no? Es lo que decía él, ¿no? En algunas sociedades hasta el día de hoy se vende la virginidad. ¿Cuánto dan por mi virginidad, no? Nosotros seguimos siendo virgen en algunas colonias, ¿no? Sí, o sea, aquí se trata de que hasta dónde realmente estás rompiendo o no estás rompiendo o no sabes nada de esto, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, la cuestión del celibato en la iglesia. Los sacerdotes se casaban, tenían hijos y todo lo que querían, ¿no?
Pero la iglesia vio todo esto como una amenaza hacia sus intereses y sus intereses futuros. Después, cuando se prohíbe el celibato, cuando se da el celibato, perdón, cuando se dice que ya no pueden tener mujer, ya no pueden seguir teniendo sexo, se empieza a dar mucho el homosexualismo dentro de la iglesia, ¿sí? Empiezan a darse entre ellos, porque pues con las mujeres ya no podían casarse. Entonces, el homosexualismo se ve como el pecado más grande que hay en el mundo, ¿no? Para la iglesia. Se castiga con la muerte, ¿no? De ahí empiezan todos los términos como sodomía, bestialidad, tener sexo con homosexual, con un burro, con cualquier animal, con una monja o con un familiar, era castigado con la muerte en ese entonces, ¿no? Entonces, al momento en que primero quitaron el celibato para sus intereses, ¿no? Luego el homosexualismo porque era un peligro para la iglesia. Entonces ya tenían las esposas, ya se había arreglado, ¿no? El homosexualismo ya se había arreglado porque era un super pecado también. Entonces, ¿cuál era lo que quedaba, ¿no? ¿Qué era lo que quedaba que podría poner en riesgo a la iglesia? Pues las mujeres o las prostitutas, ¿no? Entonces se ve a la mujer como la mayor amenaza para la iglesia. Y además, hay una regla, no una regla, es un dicho que decía que el pecado está en medio de las piernas de la mujer. Gloria a Dios por el pecado, ¿no? Que por ejemplo, en el sistema, por ejemplo, budista, en la India, se dice que la iluminación radica en el yoni, que el yoni es la vagina de la mujer, ¿no? Entonces, en la unión del hombre y la mujer por medio de su vagina se da la iluminación a la vida espiritual, ¿no? Que son... ¿Por qué inventaron esa palabra del pecado? El pecado, por ejemplo... A lo que yo estoy escuchando, pues todo lo de todo, cualquier cosa, uno que se le puso... Bueno, pecado viene del griego, que quiere decir errar el blanco. A los arqueros les ponían una diana y fallar en el centro era un pecado. Eso quiere decir pecado. Ahora bien, desde el contexto en el que nosotros vivimos, hay muchas formas de ver el pecado. ¿Sí? Lastimar al otro o a la otra es un pecado. Pero también se vuelve complejo, porque si el otro es payaso, pues se lastima de cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, definir este es pecado es complejo. Tiene que ver con los lugares y circunstancias en las que vivimos. Otra vez, todo es hijo de sus tiempos. Todo. Si las patologías, hoy, el año pasado, no, hace 2 años salió el DSM-5. 75 patologías nuevas. Y todas son una jalada de pelos. Si tú te has estado se diferencian por un tic en el ojo, ¿no? Sí, pero porque las farmacéuticas también tienen que ver. La pedofilia es una patología, pero hace 10, 15, 20 años no era una patología, en los ranchos se hacía eso. Sí, yo, hombre de 40 años, me gustaba una niña de 12, iba y le decía, te la cambio por una escopeta, yo iba para una vaca, y decía, papá, sí, va a vivir mejor contigo porque tiene más lana, ¿no? Y me la llevaba, es pedofilia, pues si le quieres llamar así, ¿no? Pero no se veía mal. Entonces te digo, tiene que ver con el contexto y con los usos y costumbres y la forma de pensar, porque el bien y el mal es un constructo social. En Alaska las mujeres curten la piel, las mujeres indígenas curten la piel con los dientes. Cuando ellas se le caen todos los dientes ya no sirve esa mujer y hay que morir. Entonces la pareja la acompaña hasta cierto límite, como los elefantes, ¿no? Hasta cierto límite y de ahí para allá ya tiene que morir de hipotermia. Eso es una jalada de pelos. Para nosotros mexicanos, para ellos está bien. Tiene que ver con los contextos. Entonces te digo, si hablamos de pecado, ¿desde dónde? Por ejemplo, el concepto de el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? ¿Cuál? Según en la iglesia, el pecado original es cuando uno tiene hijos, o sea, cuando nace, algo así. Pero no, el pecado original tendría que ver con la desobediencia de tomar del fruto del bien y el mal. Es un error. Porque el texto, fíjate, es bien interesante. El texto bíblico habla de 2 creaciones. Génesis 1 habla de los eloístas. En el principio quedó Dios los cielos y la tierra, 3 estaban en una vacía y bla, bla, bla. Y Dios
hizo al hombre y mujer, varón y hembra los formó, y no dice más que los formó, punto, ¿no? Y en el 2, si no mal recuerdo, 2:3, empieza otra creación. Estos son los principios en los que Yahvé Dios, Yahvé, otra escuela. Y ahí sacan a la mujer de la costilla del hombre. Y ahí es donde se jodió todo. Porque la iglesia, por lo regular, marca mucho el asunto de la historia yavista y no de la eloísta. De ahí que muchos digan, bueno, el mito de Lilith es de la primera creación, ¿no? Pero realmente el error de los hombres fue haber tomado del fruto del bien y del mal, que también es una super jalada de pelos. Porque, imagínate un Dios, ¿no? Imagínate a Dios. Estaba acá y digo, ¿qué voy a ponerle a esta gente? Ese árbol, en medio del huerto, este árbol. Sabía que iba a tomar de eso. Ahora, si tú has leído un poco otras visiones, otras creaciones más viejas, te vas a dar cuenta que los hebreos tomaron de los babilónicos y los sumerios la idea, y de Gilgamesh, la idea de la creación. No es meramente eso. Adán y Eva no existieron. Adán quiere decir humanidad, Eva quiere decir vida. La humanidad se juntó con la vida y tuvieron hijitos. Caín quiere decir vagabundo, Abel quiere decir nada. El vagabundo mata a la nada y al vagabundo lo corren para que se vaya solo. Hay que entender todo ese tipo de cuentos que están alrededor. La mitología no es mala, el problema es no meterte al fondo, ¿no? Y entonces, si tú lo lees ya en contexto, te das cuenta que el error del ser humano en todo caso fue querer saber más. Y en realidad el hecho de desobedecer, ¿no? El hecho de desobedecer yo creo que en eso se basa gran parte de la concepción de la iglesia y del control, ¿sí? El desobedecer los preceptos de la iglesia o lo que se considera como bueno o malo, o caer en pecado es desobedecer los mandamientos de Dios, supuestamente, ¿no? Y de ahí surgen las reglas sexuales, que es de lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Se dice, eso está bien, eso está mal, y se fregaron. Y la gente por lo regular no tiene la curiosidad de buscar. A lo que nosotros estamos diciendo en este momento, no nos creas nada. Siéntate a leer historia, a leer filología, a leer semántica, a leer antropología. Y la gente dice, ay no, qué fregar. ¿Por qué? Porque es mucho, ¿no? Mejor les creo. Sí, o sea... Ahora bien, de repente me preguntan, ¿por qué no pones maestro Marco Antonio Mesa Flores? No, tengo una maestría, ¿no? O doctor, tengo doctorado. Por precisamente las simbologías. Tú puedes tener un doctorado, pero no eres presbítero. Y desde el concepto del mito, el presbítero no es cualquier persona. Tengo amigos que tienen 2 doctorados y primero ponen presbítero tal, porque el presbítero está por debajo de Dios. Así es la mitología de los seres humanos. El sacerdote es casi el cuate nada más levanta la voz, oye Dios, pues hazme un paro, ¿no? Así es como se concibe el asunto. Sí, no, y a nosotros nos te enseñaron daban un certificado, ¿no? Donde, mira, te damos un certificado donde ya te perdonamos todo lo que hiciste, te entierran con él para que cuando llegues allá le enseñes, viene con la firma. ¿Me explico? O sea, son cosas simbólicas. Y yo también soy hijo de mis tiempos. Sí, entonces, a mí, por eso lo pongo. Presbítero Marco Antonio Mesa Flores, ¿no? Porque también sé que algún día la voy a quitar y le digo a los chavos, no me digan así, Marco, ¿no? Pero son cosas que uno tiene que ir quitando. Son cosas de precisamente de ser hijos de nuestros tiempos. Hasta 1952, si no mal recuerdo, la mujer empezó a ser ciudadano cuando tiene voz y voto. Antes no. Y todavía hasta el día de hoy yo escucho amigos que dicen, si la mujer quiere libertad, hagan la cocina más grande. Sí, o sea, como así como que... A mí que me sometan, Marco, es que no sabe qué hacer con ella en la cama, por eso. No sé, ¿verdad? O fuera de la cama, en la cocina a lo mejor. Ok, ¿alguien tiene algún comentario que hacer? ¿Algo que quieran preguntar? Bueno, ya Aprovechen. que todo lo relacionas con la Biblia,
porque cuando dices, vas a venir a orar porque se tiene que hacer oración para que te pueda llegar lo que necesitas. Y como cuando una anda de pecadora, toda la libertad del mundo gozando de todo, te llegan las cosas bien fácilmente. ¿Cómo nomás vienes al cristianismo y te cambia toda la idea? O sea, ya no te llega, te van a venir pruebas, es el enemigo. O sea, y yo me quedo así, oye, estoy haciendo... O sea, no quiero ni pensar, porque digo yo, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Perdón? Es dicho que hay que padecer para merecer. Bueno, es que, pues repito otra vez, tiene que ver con el asunto del ascetismo que se llegó dentro de la iglesia. Las reglas sexuales se dan por eso. Yo platicaba con Adriana y le decía, realmente yo estoy a favor de la sexualidad abierta, ¿no? Tú puedes hacer de tu vida lo que tú quieras y de tu cuerpo lo que tú quieras, y te puedes meter lo que te antoje, pero hazte responsable. ¿Sí? Porque si no te haces responsable, entonces no estás siendo libre. La responsabilidad está unida a la libertad, es parte de ella. Si quieres ser libre, hazte responsable de lo que hagas. Si, no sé, si fumas por jodidez, porque yo le decía una vez aquí, fue aquí donde dije, ¿no? Que a la gente que fumamos por placer no nos da cáncer. Y Adrián me marcó otra vez una de las teorías pinches locas que se avientan, ¿no? Pónganse a leer. Bueno, la ventaja que yo tengo con Adrián es que desde que lo conozco siempre lee, no se queda con lo que uno le dice, ¿no? Y se da cuenta que sí. Bueno, la gente que fuma por jodidencia y le da cáncer, no puede decirle a Dios, ¿por qué me das cáncer, Dios mío? Pues ¿por qué fumas, güey? Estás jodido. Porque estás sustituyendo una emoción con otra. Claro. Sí, pero igual es en las cosas sexuales. Tú te puedes meter en tu cuerpo lo que tú quieras, pero hazte responsable. Yo creo que la única regla válida, por así llamarla, ¿no? En este caso, para que se entienda, no porque en realidad lo considero una regla, sería el no hacerle daño a alguien más o a ti mismo. Fuera de ahí, cualquier cosa que te dé placer y que sea de acuerdo con quien lo vas a hacer o con quienes lo vayas a hacer, vale, ¿no? Y un daño real y directo, porque no puede decir, no, pues es que yo soy homosexual, pero al salir del closet mi mamá va a sufrir. Eso no es un daño. Sí, claro. Hace como 11 años hablé sobre el poliamor y puta, ¿no? Se me echaron encima algunos directores de algunos centros institutivos de aquí, de Reynosa. Vino Gallou, que es otro sexólogo, y habló del poliamor y le aplaudieron. Dije, la madre, está viejito, qué pedo, ¿no? Porque la sociedad precisamente a lo mejor no está acostumbrada, en aquel tiempo no era bueno hablar de eso. Yo le decía a Adrián que la teoría, pues yo nunca he leído una teoría, he leído muchas cosas sobre eso porque mi especialidad es pareja, que se llama conflictología y sexualidad. Entonces habla yo mucho sobre el asunto de la sexualidad. Y le decía, no he oído ninguna teoría de la que tú hablas, ¿no? Nada más que te digo, que te van a decir que estás loco, que te van a juzgar, que te van a señalar, pero en 10 años vas a ser Dios. Es que es cierto, cuando Kubler hizo la tanatología, hasta le dijeron que estaba loca, ¿no? 10 años después, le dieron casi en todas las universidades que la pusieron como loca honoris causa. ¿Por qué? Porque la sociedad a lo mejor todavía no tiene eso, sí, no estaba preparada. Hay pensadores que están más allá de lo que la sociedad está pensando, sí, piensa más allá de lo que está pensando. Y yo creo que una de las cosas, como dice Adrián, es precisamente aprender que las reglas son entre tú, tu pareja o tus parejas, y ya. Y si lo haces bien, hasta Dios te aplaude, ¿no? Ok, yo creo que pues falta muchísimo, ¿no? Yo creo que se puede hacer fácilmente una plática de cada norma, ¿no? Que si quieren la hacemos con mucho gusto, ¿no? Hay que investigar nosotros, hay que leer. Claro. Y si gustan, si quieren, podemos hablar de muchísimas cosas. Es que hay muchas cosas de las cuales prácticamente la gente no tiene idea, ¿no? Y las normas en realidad son algo, tanto sexuales como de cualquier tipo, son algo bastante a la ligera. Yo no conozco a nadie, no conozco a dos personas que tengan la misma postura ante una norma. Ante, por ejemplo, el incesto.
¿quién cree que es malo o bueno, no? Pues si les preguntas a los que lo están haciendo, probablemente ellos te digan que no tiene nada de malo. O muchas otras cosas, ¿no? O sea, la zoofilia, por ejemplo, ¿no? O otras cosas, ¿no? Pero a lo que voy es que podemos hablar de muchísimas cosas y si les interesa, pues con mucho gusto lo organizamos. ¿Sabes qué leer? Reich, ¿te puede servir mucho? Wilhelm Reich fue el mejor estudiante de Sigmund Freud y él se enfocó, todo lo enfocó en el sexo. Después ya fue cambiando la visión de él, pero todo lo enfocó en el sexo y es muy bueno. Y tienes que leer a Kisley a huevo. O sea, Kisley es el parteaguas de todo lo sexual hasta el día de hoy, ¿no? Ok, y ya... Sí, Mucho de eso de que dices de que nos falta leer y que nos falta informarte a veces, ¿no? Es lo que la sociedad te ha transmitido también en la cultura de cómo vas a leer de sexo, cómo vas a estar viendo cosas que traen imágenes porque pues ya estás viendo pornografía o cosas de eso. O sea, es mucho de lo que tu cultura o es lo que te han transmitido, ¿no? Como dices, o sea, de que cómo vas a estar leyendo sobre esas cosas o autores que hablan. Claro, yo por eso insisto mucho en el autoconocimiento, ¿no? Como lo dije desde un principio, en el autoconocimiento, para no quedarte con lo que te dicen que es, ¿sí? Porque el sexo, mucho más allá de reproducción, de placer, de meter y sacar, que es lo que muchísima gente cree que es el sexo, es una forma de expresión, de autoconocimiento, de análisis, de conocer cosas que a lo mejor en otro aspecto nunca vas a saber de ti. Y el chiste es que lo puedas experimentar sin culpa, ¿no? O sea, yo no digo que hagas todo lo que exista, ¿no? Pero sí que te informes y que si algo te hace clic, lo experimentes y sin culpa. Y si te gusta, qué padre. Y si no, pues bye, no pasa nada, ¿no? François Dolto, que fue una de las psicólogas psicoanalistas infantiles más importantes que ha existido. François Dolto decía que hay que dejar que los niños de 7 años en adelante se empiecen a masturbar normalmente. Todos los niños desde que nacen se masturban, todos. Si tú alguna vez te preguntas ¿por qué me pongo la almohada en medio de las piernas? Porque te gusta, es una forma de masturbarte. Si alguna vez lo has hecho, ¿no? Y los niños, los varones lo hacen, ¿no? Bueno, François Dolto dice que a los 7 años está bien que el niño empiece a masturbarse. Y que conozca, y que le expliques bien. Una vez me dijo en la iglesia, me dice un niño, oiga pastor, cuando la gatita ponga sus huevos, y volteé, ¿quién te dijo eso? Freddy dice que no supe qué decirle. Pues dile la verdad, Freddy, porque precisamente es una mala información que mañana él va a transmitir a otros amigos, ¿no? Pues yo le digo a los padres, explícale a tu hijo sobre el sexo antes de que se les explique un baboso de su clase que no sepa ni qué rollo. En el libro de parejas explico eso, y una pareja me dice, pues es que es aburrido explicarle a la pareja donde me gusta que me toque. No es aburrido. Eso de estarte afinando, te gusta aquí, te gusta allá, mejor dime dónde le toco y te doy placer por 2 horas si tú quieres, pero vamos a platicarlo. Hay que tener comunicación. Es un arte hacer el amor, decía, y sí, es un arte. Pero viene ahí algo que interviene muy fuerte, que es el pudor, que es lo que te hace que te cohibas, porque es lo que nos ha inculcado. Pero eso es prácticamente miedo a que te vean tal cual eres, miedo a no ser lo suficientemente bueno o buena para gustarle al otro, ¿sí? Someterte a un juicio o a una evaluación de tu pareja. Y se supone que al momento, es que en realidad cuando tienes sexo realmente, llega un momento que te vale, ¿no? O sea, llega un momento en que realmente te pierdes. Llega un momento que no sabes si esto es tu pierna o la del otro. O sea, ya no sabes, simplemente te estás dejando llevar y estás fluyendo con el momento. Y ahí es cuando se pierde el pudor y es cuando realmente se disfruta. Aquí hay otra vez, cosas sociales. En el siglo, los muchachos de aquí, ahorita ven a Thor y ¿qué dicen? Papacito. Es
¿no? En el siglo XVIII los gorditos estaban bien buenos. ¿Por qué las mujeres hoy día quieren estar flacas? ¿Por qué les dijeron que tenían que estar flacas? ¿Sí? Por ahí pusieron una... ¿qué quieres ser en esas vacaciones? ¿Una ballena o una sirena? Una señora gordita escribió y le explicó a los onzos que hicieron esto. Las sirenas se tragaban a los hombres, no disfrutaban el placer del sexo. Las ballenas son fecundas completamente. Les fascina tener sexo. Prefiero ser ballena. Todo tiene que ver otra vez con el siglo en el que vivimos y la forma. ¿Sí? En el siglo XVIII, el hombre, para decirle a una mujer que era bella, se acercaba y le besaba los senos. ¿Por qué quitamos esas costumbres? ¿Sí? O sea, y era bueno, eso se veía bien. Hoy día, si tú haces eso... Se va como en feria. Sí, yo cuando llegué aquí a Reynosa, yo soy del DF, cuando llegué a Reynosa, soy muy a decirle a la gente mi vida, mi amor, y entonces también a los hombres, y a veces pensaban que era gay, no. Y una vez daba muchas, leía las cartas, porque también se en el Cabarra, y una persona dijo, es que tú eres gay. Le dije, bueno, los lunes de 6 a 7, si me agarras ya lo hiciste, güey, ¿no? O sea, no, para nada, pero no tengo ningún problema por eso. ¿Sí? No me da miedo, y como dice Adrián, realmente se nos quita el pudor cuando entendemos que la libido es sucia. Y yo lo he dicho, no es lo mismo decirle puta a una persona, a tu pareja aquí, que en la cama. Y en la cama, ¿por qué se excita? Porque está la libido activa. Y en la cama, ustedes, mujeres, deben de buscar a un puto o una puta, ¿no? ¿Para qué? Para que lo satisfaga igual del otro lado y sean felices y no haya reglas más que las que ustedes pusieron desde un principio en común acuerdo. Yo creo que ya nos despedimos. Si quieren hacemos más, vamos a cerrar, nada más pues practiquen hoy, ¿no? Y todos los días hagan el amor y no la guerra. Muchas gracias por asistir, nos vemos en el próximo, si se hace uno, esperemos que den las sugerencias y gracias por venir. ¿Y cómo nos enteramos? ¿Cuándo vas a Síganos en las redes, ¿no? En Facebook, canal Adrián Iglesias, aquí en la UDA, en Redes YouTube. sociales, sí. ¿Tiene red social? Si no quieren, háganse una. Hombre, dije que íbamos a llegar a la mitad, ¿no? Nos vemos. Permiso. Tengas buen día. Muchas gracias por venir. Qué bueno que vinieron. La verdad, lo que falta. No toma tiempo.